para poder que lleguen los demás. Estoy girado. Perfecto. Ok, ya está. Listo. Bueno, otro más que llega. Bueno, hace 8 días lo que vimos fue perspectiva y a grosso modo lo que podemos ver en la otra cuenta que tengo como avatar es justamente hasta donde nos quedamos platicando sobre la perspectiva, los principales componentes y condicionantes, características, etcétera, ¿no? Todos los factores que se involucraban. Bueno, voy a dejar de estar hablando en la computadora, me paso al celular para que todos me estén viendo desde ahí. Y otro llegó. Sí, cambiar el celular. Listo, ¿me escuchan? Sí. Ok, perfecto, gracias. Ok, entonces ya estamos desde el celular. Ups. Bueno, nos quedamos en esto, en el esquemita de la perspectiva. Los principales puntos a tratar, y habíamos dicho que eran 4, ¿no? En primera instancia, nivel de horizonte, la arista principal. Tenemos factores como la distancia, que eso nos va a generar una abertura de, a mayor distancia, el abanico visual de 60 grados se nos abre más y de esa forma yo puedo ver completamente todo lo que es mi objeto. El objeto me va a determinar los puntos de fuga, dónde están. Si este objeto es cuadrado, por lo tanto vamos a tener 90 grados de separación entre la fuga derecha y la fuga izquierda. Y poco a poco empezar a visualizar cuáles son los elementos. Entonces habíamos mencionado un pequeño decálogo de 4 puntos que casualmente aquí lo tengo, que es nivel de horizonte, puntos de fuga, arista principal y el módulo o el escantillón principal sobre el cual íbamos a generar todos los elementos. Bueno, continuando con este esquema. Okay. ¿Qué va a pasar? Que a grosso modo ya le subí hace como 2 semanas lo que era el cuadernillo, el método del charro, que es este. Ya lo tienen en PDF. Todas las hojas que yo tengo aquí es exactamente el mismo documento que ya tienen, es un PDF. Y además hace unos minutos subí un video del Charro Medina. Para los que no lo conocen, pues más vale que lo vean, que se den cuenta quién era el Charro Medina. Vieron una súper síntesis de lo que es el Charro Medina, su relevancia y su importancia. Fue un profesor, un gran querido profesor del González Reina, de ya muchos años atrás. Murió, me parece que en el 2001. No es cierto, murió en el 91. Entonces, ya tiene muchos ayeres. Obviamente ustedes, lo único que podemos encontrar ahorita en internet es ese video para que se den cuenta quién era. Además de arquitecto, era un gran pintor al desnudo y no estábamos hablando de que esas son obras del Renacimiento o de otras épocas, no, son casualmente de él, son autorretratos de él, casi todos, y obras en general, abarcaba todos los grandes formatos, desde caballetes, cuadernos, hasta lienzos y muros completos. De hecho, cerca de Parque Delta, ahí en el eje de Cuauhtémoc y Obrero Mundial, hay una iglesia, está como a 2 cuadras hacia el poniente de la ciudad, sobre Obrero Mundial. De Parque Delta está cerquitita, son 2 cuadras. Es una iglesia que no tiene mucha, ¿cómo decirlo? Mucha relevancia a nivel urbano, pero si ustedes logran entrar, porque realmente casi siempre está cerrada, al Charro Medina lo contrataron para que hiciera lo que es toda la ornamentación, los pasajes bíblicos pintados en el ábside de la iglesia. Y de hecho, todos los pasajes están ahí, inclusive él se hizo un autorretrato, está por ahí. Entonces, si pueden y tienen la experiencia de poder entrar y verlos, se van a llevar una experiencia muy grata.
mexicano, jalisquillo de corazón y casualmente profesor de la facultad, de los grandes profesores que tuvo la facultad. ¿Qué nos dejó a nosotros? Un legado de obras muy significantes. Son de esos arquitectos que no les interesó la fama ni la gloria y por lo tanto no existe gran divulgación de sus obras. Y me parece que la más relevante que nos pudo haber dejado fue justamente este método, que es el método de perspectiva geométrica, o conocido como el perspectiva del charro, el método del charro, el cual vamos a darle una pequeña repasadita y sobre todo canalizarlo y verlo para qué caramba nos va a servir. Estamos hablando que este método lo inventó, bueno, lo recapituló en los años 60. Entonces ya tiene unos buenos años. Y él fue contratado por la NASA o para la NASA para colaborar con los proyectos espaciales justamente para el alunizaje. Estamos hablando que su máximo fue en el 69. Entonces esto lo inventó en los años 60 y es un método donde no importa el tamaño del papel, no importa las características que estemos generando de la perspectiva, se adecúa y es el de los más exactos que existe. Bueno, si lo quieren descargar y después lo imprimen, van a tener su cuadernillo y es el paso a paso que vamos a estar viendo el día de hoy. Va a ser muy rápido, puesto que no me interesa tanto que veamos el método, sino realmente su aplicación y su aplicación directa a lo que es el dibujo que vamos a estar haciendo semana a semana. Bueno, entonces partamos de lo siguiente. No importa el tamaño del papel, lo que importa es que el método es tan preciso y tan exacto que se adecúa a las características de lo que vamos a dibujar. Bueno, ¿de qué vamos a partir? Vamos a partir de una línea de horizonte. Y esa línea de horizonte vamos a poner el punto de fuga y el punto de fuga. No importa qué distancia, va a ser arbitrario, no nos ocurre nada. Entonces, vamos a regresar ligeramente, momentáneamente a este esquema. ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, lo que vamos a tener es nivel de ojo, nivel de horizonte o nivel de ojos. Sobre él vamos a poner el punto de fuga y el punto de fuga. Y ya, sobre eso vamos a empezar, que casualmente es lo que tenemos aquí. Entre punto de fuga y punto de fuga derecho y izquierdo tenemos una abertura de 90 grados, porque el objeto así no lo determina. Si este objeto tiene 90 grados entre la cara derecha y la cara izquierda, por lo tanto, este objeto es el que nos determina los puntos de fuga y por lo tanto, si este tiene 90, por lo tanto, punto de fuga y punto de fuga tiene 90 grados. Es decir, aquí va a ser 0 grados, aquí va a ser 90 grados o viceversa. Entonces, yo puedo determinar el ángulo que se me antoje. 45 grados, pues podría ser aquí, que es la mitad. 30, 60, pues entonces es fácil, lo dividimos en tercios, que es más o menos como por aquí y como por aquí, y vamos a suponer que esto es 30 grados, esto es 60 grados, y así sucesivamente. Puedo estar haciendo divisiones y subdivisiones para lograr el ángulo que yo quiera. En este caso vamos a hacer un 70-30. Entonces vamos a decir, no, 70-20 porque da 90 grados. Ok. Vamos a decir 20 grados, entonces. 20 grados es aquí. Y por lo tanto del otro lado tengo 70, que serían 30, 60 y 70. Entonces en este momento aquí voy a determinar que esta es mi arista principal. Si lo quieren estar viendo en el cuadernillo, está bien, vamos a ir viendo paso a paso, no importa. Si lo quieren ver aquí como el resumen clave, pues tampoco no vamos a tener gran variación, es exactamente lo mismo. Lo único es que ahorita yo voy a inventar hasta cierto punto cuestiones arbitrarias. Ok, ¿qué más vamos a hacer? Bueno, casualmente el método del charro, vamos a basarnos mucho en él para desarrollar lo que es la perspectiva en sitio, es decir, al natural. Esto es que ustedes están en cualquier sitio existente y se ponen a dibujar y es exactamente el mismo principio. Nivel de ojos, punto de fuga, arista principal y empezar a generar las mediciones. Ok, para las mediciones vamos a tener lo siguiente, vamos a determinar o vamos a tener una distancia dada, que en este caso es esta distancia.
¿En qué nos afecta? Acuérdense que si estamos muy cerca del objeto y el observador, existe una distancia muy corta, por lo tanto el objeto se hace más grande y puede que no nos quepa dentro de la perspectiva de nuestro pedazo de papel. O en su defecto, si me alejo mucho, vamos a tener mucho contexto y el objeto se va a ver más reducido. Es decir, si yo si estoy a una distancia muy corta, es como si le estuviera haciendo un zoom de acercamiento. Y si estuviera a una distancia muy larga, es un zoom de alejamiento. Entonces, ¿qué ocurre? Que para eso el charro inventó 2 puntos, y esos 2 puntos son los siguientes. Se supone que en el cuadernillo viene ahí la ecuación para sacarla. En muchas ocasiones lo que dice la gente para simplificarlo es, entre este punto y la arista principal, obtén la mitad, y aquí le vamos a llamar punto de profundidad, pero del lado izquierdo, aunque esté en el lado derecho. Punto de fuga derecho, punto de fuga izquierdo. Ok. Lo pueden sacar con la ecuación o simplemente ubíquenlo a la mitad, como mucha gente lo hace. Y del otro lado vamos a tener entre el punto de fuga izquierdo y la arista principal, al centro, vamos a ubicar el punto de profundidad de la derecha, aunque está en el lado izquierdo. Ok, ¿qué más? Bueno, ahorita vamos a tener, en este caso, ahorita sí vamos a necesitar una medida, y esa medida va a estar dada por esta distancia. Vamos a suponer que la distancia es igual a 10 metros. Entonces lo que vamos a sacar casualmente, es eso. Para lo cual vamos a utilizar una fórmula. Esa fórmula es muy simple. Vamos a decir, las unidades en perspectiva es igual a la distancia más la distancia entre 2 más la distancia entre 10 más la distancia entre 20, es una constante, más la distancia entre 50, no, perdón, entre 100, perdón, más la distancia entre 200, más la distancia entre 1000, y seguimos hasta llegar al infinito. Con que lleguemos aquí creo que es suficiente. Sustituimos valores. Entonces, las unidades en perspectiva, que es decir, nuestro escantillón, va a ser igual a 10 más 10 entre 2 más 10 entre 10 más 10 entre 20 más 10 entre 100 y así sucesivamente hasta llegar al infinito. Si hacemos el compendio, entonces esto es igual a 10 más 0. No, perdón, esto es 5. 5 más 1 más 0.5 más 0.1 y seguimos. Si hacemos la sumatoria nos debe de dar algo aproximado a 16. 5, 10 son 16.65. Bueno, de hecho es 66, 6, 6, 6, 6 y seguimos hasta infinito. Con que lo dejemos en 16.5, con eso es más que suficiente. ¿Por qué 16.5? Porque todas estas fracciones nos van a complicar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una línea auxiliar en la parte de abajo y vamos a sacar la referencia del punto de fuga y del punto de fuga. Y lo que va a ocurrir es que el cociente que nos da esta ecuación, que en este caso es 16, la distancia real que tenemos entre el punto de fuga y el punto de fuga, que viene siendo esta distancia, la vamos a dividir en 16.5 veces. Es decir, vamos a suponer que sea esta distancia. A esto le vamos a llamar UP. Y de punto de fuga a punto de fuga vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta tener 16 y 16.5. ¿Ok? Entonces, a esto le vamos a llamar unidad en perspectiva. ¿Y para qué me sirve? Pues esa es la unidad en perspectiva que vamos a utilizar para poner las mediciones, tanto en vertical o en horizontal. ¿Alguna duda hasta ahorita?
¿No hay dudas? ¿Seguros? No. No hay dudas. Bueno, perfecto. Entonces seguimos. Ok, ¿qué va a pasar? Que bueno, entonces en este momento lo que hacíamos con antelación era que teníamos nuestro nivel de ojos, punto de fuga, arista principal y módulos. Y casualmente empezábamos a determinar que nuestro nivel de ojos está en 1.50 y de ahí me tengo que bajar 1.50 para obtener el cero absoluto y sobre el cero absoluto tomarla todas las mediciones de la altura de mi objeto. Vamos a hacer lo mismo. Entonces, si suponemos que esto es una unidad, entonces vamos a partir de aquí, 1.50 en altura. Entonces, esto es 1, que está aquí, y la mitad es esto. Ok, entonces esto es 0, esto es 1, esto es 2, esto es 3, esto es 4, esto es 5, esto es 6 y esto es 7. Y o la cantidad de unidades que yo necesite en vertical. Perfecto. Entonces, si se dan cuenta, es muy parecido a lo que hacíamos aquí cuando dibujábamos sueltos, al natural, sin alguna metodología establecida, pero siguiendo este mismo esquema. Ok, ¿qué seguía? Pues empezar a dibujar los máximos y los mínimos de las fugas para empezar a dimensionar las cosas. Vamos a hacer en este momento vamos a hacer lo mismo. Entonces, vamos a fugarlo, ustedes disculparán mis chuecuras, vamos a hacer un máximo de 5, para que no se nos quede tan alto y desproporcionado. Ustedes disculparán mis chuecuras. Ok, y ya tenemos esto. Tenemos justamente los mismos abanicos que tenemos en este dibujo. Solo que ahorita ya con una metodología establecida. Bueno, ¿qué más vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Medidas en profundidad. Ya tengo las verticales. Y si yo estas verticales las fugo, lo que va a pasar es que en este punto, que es el 0, es el origen, vamos a tener 5 metros equivale a esto. Pero si yo me empiezo a remeter en profundidad, n cantidad de metros, esa vertical, esa distancia se va a ver reducida y mermada. ¿Por qué? Porque en profundidades se merma tanto la profundidad como las distancias. Entonces, aparentemente es mucho más chico, pero no. Estamos hablando de que son los mismos metros, nada más que está fugado, por así decirlo, o afectado en la profundidad, de un lado y del otro lado. Casualmente es como vemos las cosas. Casualmente es como realmente las cosas así son. Cuando estamos parados en una calle, lo que vemos es eso, casas de 2 pisos, y siempre son 2 pisos, nada más que aparentemente son más chiquitas. Bueno, y existe otro fenómeno que casualmente es el siguiente. La primera unidad siempre es más amplia, la segunda es más corta, 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 hasta que llega un momento en que casi no se perciben las unidades. ¿Por qué? Bueno, porque eso es un fenómeno de profundidad. Entonces, este método lo que genera es eso. Tenemos que empezar a generar una reducción logarítmica y aritmética de las unidades en horizontal. En el caso de las verticales, con que genere mi arista principal y las empiece a fugar, en ese momento se generan esas reducciones. Pero en sentido horizontal, tanto de un lado como por el otro, lo que va a ocurrir es que vamos a necesitar hacer mano de alguna ecuación o algo por el estilo. Ahí es a donde van a entrar estos puntos. Punto de profundidad y punto de profundidad, tanto derecho como el izquierdo. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una línea auxiliar. Voy a utilizar colores para hacer una diferenciación. Ok, lo podemos hacer ya sea aquí arriba o lo podemos hacer aquí abajo. Cualquiera de las dos está en lo correcto. No pasa nada. Lo único es que si lo hago arriba se me va a complicar, puesto que tengo que las distancias bajarlas. Y si lo hago abajo, pues directamente nada más trazo mi planta y lo elevo. Bueno, vamos a hacerlo abajo. Entonces, lo que va a ocurrir es lo siguiente. Tengo mi línea auxiliar. Sobre esta línea auxiliar con esta misma distancia, voy a tener 1, 2, 3, 4, 5, n cantidad de medidas en horizontal. Entonces, lo único que tengo que hacer es uno aquí
1 aquí, 2 aquí, 3 aquí, 4 aquí, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, por decir una cantidad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y hacia el otro lado hacemos lo mismo, pero tomando como origen la arista principal. 1, 2, 3 y sucesivamente. Como en este caso, si yo necesito poner más unidades, lo que voy a hacer es empatar una hoja y continúo. Que no es el caso, pero bueno, vamos a hacerlo así. Entonces, vamos a tener igual 1 a la derecha, 2 a la derecha, perdón, 1 a la izquierda, 2 a la izquierda, 3 a la izquierda. Y posteriormente lo que voy a hacer es lo siguiente. Todas las medidas de la izquierda van a ir al punto de profundidades de la izquierda y todas las medidas de la derecha van a ir al punto de profundidades de la derecha. Es decir, vamos a hacer un cruce, para lo cual entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a continuar. Llegamos hasta esta línea que es el borde del piso, el 0, 0 fugado. Y ya no es necesario que continuemos la línea. Con que lleguemos aquí y crucemos es suficiente. ¿Qué vamos a lograr? Que es 1, corta, 2, corta, 3, corta. Y lo que vamos a ver es lo siguiente, que la unidad primaria, la más próxima es más grande, la segunda se reduce, la tercera se reduce y así sucesivamente. Yo lo estoy haciendo a mano alzada y muy probablemente no me va a quedar. Entonces, ustedes háganlo con escuadras. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente, chanchanearlo. Y así sucesivamente, hasta que lleguemos a la última unidad. Y lo que va a pasar es que la primera unidad es más grande que la segunda, que la tercera, que la cuarta, que la quinta y así sucesivamente. Lo que vamos a tener es una reducción de los, voy a marcarlo en azul, el borde inferior. Y voy a marcarlo también en azul de este lado. Y lo que va a pasar es que ahora sí, ya tenemos nuestras unidades fugadas en profundidad, tanto de un lado como del otro lado. ¿Qué me faltaría en este momento? Lo único que me faltaría es generar que ahora sí, cada una de estas unidades que ya están reducidas en profundidad, fugarlas al punto de fuga. No al punto de profundidades, no confundir punto de profundidades con punto de fuga. Entonces, cada una de estas la fugo y la fugo. Y del otro lado hago lo propio. Fugo, lo fugo, lo fugo. Y así sucesivamente hasta llegar. En este momento que tengo una retícula abajo en el piso y en la cual yo ubico mis objetos, levanto y genero tapa. Bueno. Obviamente aquí me está dando muy chiquito, entonces lo que voy a hacer es inventarme un pretraje que ya hacerlo un poco más grande. Entonces vamos a hacer, voy a inventarme que esto ya le estoy haciendo un super macro zoom. Tenemos nuestro nivel de horizonte, tenemos mi superior, aquí es 1.50, aquí es 1.50, 2, 3 y 4. Vamos a decir que esto es 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 3, 4, 5. Vamos a decir que esto está fugado más o menos de esta forma. Estamos haciéndole lo mismo, solo que estoy inventándolo para que me dé una retícula un poco más amplia y poder jugar con ello.
Ok. Lo que tengo ya es esto, mi retícula en piso. Entonces, en este momento lo que voy a hacer es obtener un volumen. Vamos a decir que mida 3 por 4. Entonces, lo que voy a hacer primero ubicarlo en planta. 1, 2, 3. Aquí está la primera arista, es el punto, vamos a llamarlo, este es el punto A, este será el punto B. Y ahora sí puedo, si quieren, remarcarlo. Luego, hacia la izquierda, ese punto de fuga izquierdo, derecho, voy a tener 4. 1, 2, 3, 4. Aquí. Este vamos a llamarlo A, B, C. El de acá atrás vamos a llamarlo D. Y si quieren puedo remarcarlo para que ya quede definitivo. ¿Cómo hago el de atrás? Pues bueno, fácil. Recorro sobre la retícula como si fueran cuadras. 1, 2, 3 cuadras. Aquí. Y compruebo del otro lado. Sigo sobre B hasta encontrar el punto deseado en 1, 2, 3, 4 avenidas. 1, 2, 3, 4. Sí, confirmamos y sí, sí es este punto. Por lo tanto, aquí va a ser C y por lo tanto ya tengo mi objeto. ¿Qué voy a hacer para la altura? Bueno, vamos a suponer que tenga una altura de 3,5. Sí, 3,5. Bueno, entre 3 y 4, la mitad. Esto es 3,5. Lo fugo y lo fugo. Lo que voy a hacer es, punto por punto, obtener la altura. ¿Cómo lo voy a obtener? De la misma forma como yo obtuve en la planta. Arista 1. Arista A. Levanto hasta la altura deseada. Y como ahí tengo la altura de 3,5, pues entonces ahí se queda. Vamos a ponerle A minúscula. Para el punto B, ¿qué voy a hacer? Bueno, recorrí en horizontal. ¿Cuántos metros? Bueno, tantos, hasta llegar a esta altura. Levanto y a donde cruza con la fuga de 3,5, aquí va a ser B minúscula. ¿Cómo voy a obtener D? De la misma forma que obtuve B. Si recorrí en horizontal, bueno, recorro en horizontal sobre la arista, sobre el eje principal. Levanto y en la altura de 3, fugada, ahí corta. Y ahí va a ser D. Remarco. ¿Qué voy a hacer con C? Ah, bueno, pues con C voy a hacer lo mismo. Muchos dicen fuga B y fuga D, y en donde cruce, ahí es el punto C. O visto desde otra perspectiva, va a ser lo siguiente. El punto A, recorro 1, 2, 3, levanto. Posteriormente, luego 1, 2, 3, levanto. 4, perdón. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Para el techo, bueno, el punto A, recorro en horizontal. Corta, corta. Fugo hacia la derecha, fuga a la derecha. Y donde corta con el punto, con la referencia en vertical, ahí debe de ser C. Para comprobarlo, pues bueno, hagamos lo mismo, pero desde la otra perspectiva, del otro lado. Recorro 1, 2, 3, 4 hasta D, levanto. Perfecto. Luego, fugo, ¿cuánto? En profundidad, 1, 2, 3. Fugo. Y donde cruza, que me debe de dar el mismo punto, ahí tengo la referencia de C. Y en este momento ya tenemos nuestra hecha nuestra perspectiva. Es un poco laboriosito, sí, pero es el mejor método que existe porque se adecua, no pasa nada el tamaño del papel. Si yo empiezo el mismo procedimiento a inventarlo en este pedazo, su pedazo de papel, suponiendo que este va a ser mi manta o va a ser mi espacio, bueno, punto de fuga, aquí, acá, divido 45, 30, 30, 20, 70, aquí está. Levanto, perfecto, punto de profundidad a la mitad, aquí. Punto de profundidad a la mitad, aquí. Luego, unidades en perspectiva. Hago una línea auxiliar, en este caso lo voy a hacer arriba, y divido esto entre 16 pedazos. Vamos a decir que sea esto. Entonces, por lo tanto, 1, 1 y medio. Por lo tanto, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hago abanico, hago abanico, hago abanico, hago abanico. Perfecto. Luego,
Vamos a hacer las unidades. Sale 3 hacia un lado y 4 hacia el otro. Con la misma distancia que nos dio la ecuación. 1, 2, 3, 4. Fugo, 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 fugo al punto de profundidad. Y hacia el otro lado igual. 1, 2, 3. Fugo al punto de profundidad, profundidad, profundidad. Se dan cuenta que es exactamente lo mismo, nada más que un chiquitito. Y no importa si lo estoy haciendo tamaño boleto de metro, así me va a quedar. Si lo hago en manta, así me va a quedar. Y si lo hago en pliego, así también me va a quedar. No pasa nada. ¿Listo? ¿Dudas? ¿Alguna duda? ¿No? Perfecto. Entonces, Yo sí tengo una, perdón. a ver, ¿qué? Es que tengo ¿Matías medio mal tiene? internet y me sacó un momento. Sí, Matías. Ah, ok, no te preocupes. Me sacó un momentito del Zoom, Sí. pero digamos que las 16 que pones abajo Sí. son los mismos, digamos que lo divides en 16, ¿no? Sí. Pero la altura, ¿cómo le haces? Perdón. A ver, estoy buscando. Ok. Acuérdense que esta ecuación, lo único que estoy reemplazando es la distancia, que en este momento yo supuse que era 10. Ujú. Si yo estoy a 5, ¿qué va a ocurrir? Que en vez de darme el resultado de 16.5, me va a dar, no sé, vamos a decir otro valor, me dé 8. ¿Por qué? Porque en vez de tener aquí 10, voy a tener 5, más 5 entre 2 es 2.5, más 5 entre 10 es 0.5, más 5 entre 20 es 0.005, más 5 entre 100 me da 0.002, creo. Entonces, si sumamos todo esto, me da a lo mejor como 8,5, más o menos. Y si hago lo mismo ahora con distancia de 20, me va a dar 20, 20 entre 2 me da 10, 20 entre 10 me da 0.2, más 20 entre 20 me da 1, más, y así nos vamos. Y que me dé un resultado que me dé ahora tal vez 25. Entonces, ¿qué vamos a tener con diferentes variaciones? Obviamente, si de aquí a acá, que es una línea auxiliar que yo me inventé, pero que está respetando la distancia que tienen los puntos de fuga. Es lo único que hice fue una línea auxiliar. Esta línea auxiliar la voy a dividir, para este caso, en 16. Pero vamos a decir que sea entre 8.5 porque estoy muy próximo al objeto. Es decir, tengo 5 metros de distancia entre el objeto y el observador. ¿Qué va a pasar? Si me da entre 8, pues entonces las distancias van a ser como de este tamaño. Y obviamente este tamaño lo que me va a generar es que mis unidades sean mucho más grandes. Es como si le hiciera un zoom in. ¿Qué pasa si yo le incremento la distancia? Que no sean 10, que sean 20. Pues entonces me va a arrojar 25, por decir un número. Entonces mis distancias de aquí a acá lo voy a dividir en 25. Y ese pedacito pues va a ser este. ¿Y eso qué va a generar? Ok. Que a la hora que yo haga 5 metros de altura, pues 5 metros de altura con este pedacito, pues es un dibujito de este tamañito. Es como si le hiciera un zoom out. ¿Ok? Entonces, esta línea, lo que preguntabas, Matías, era justamente eso. Esta línea lo único que me sirve es, con esta ecuación, el resultado que me dé, que no importa qué resultado me va a dar, lo voy a dividir esta línea entre ese número. 1, 2, 3, 4, lo que me dé. Ese residuo o ese cociente, ese pedacito, esa fracción, es mi unidad. Y esa la voy a sacar para las verticales y para las horizontales. Hacia un lado y hacia el otro lado. Para eso Vale, me sirve. muchísimas gracias. ¿Vale? ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Sí, yo no entendí muy bien cómo sacar los puntos de profundidad. Los puntos de profundidad, mira. En el cuadernillo ahí viene la ecuación. Pero para los cuates es casi lo siguiente. La distancia que tienes entre el punto de fuga izquierdo y la arista principal, que es esta, ¿sí? A la mitad.
Aquí está el punto. Y del otro lado vamos a hacer lo mismo. Entre el punto de fuga derecho y la arista principal, aquí, a la mitad y a la mitad. Nada más que van cruzados. El del punto de fuga de la derecha está en la izquierda. Punto de profundidad derecho. Y el de punto de fuga de izquierdo está a la derecha. Punto de profundidad izquierdo. Es lo único que te tienes que acordar, ¿vale? ¿Para qué? Para que hagas este cruzadero, el cruzadero de rojo. Vale, muchas gracias. Pero, ¿sale? Ok. Y con eso vas a tener tus unidades horizontales mermadas en profundidad. Se van haciendo más chiquitas. Sí, gracias. Ok. ¿Quién más? ¿Alguien más? ¿No? Seguro. Perfecto. Entonces, ahora sigamos. Vamos a tener... Ustedes ya hicieron ejercicios. Vamos a... Ok. Ustedes en teoría ya me hicieron este, que se supone que es una de las tareas. Pues vamos a hacerlo, a ver si es cierto. Y vamos a percatarnos qué es exactamente lo que estamos viendo en el método del charro. Lo único que involucra es el hecho de empezar a ubicar las cosas. Bueno, regresemos. ¿Dónde está mi nivel de horizonte? Bueno, no lo sé exactamente, pero lo que sí puedo decir es que si yo determino que esta es la arista principal aquí, de este cubo, es mucho más fácil para generarlo. El siguiente cubo va a seguir el mismo punto de fuga que estos dos, porque este es paralelo a este. Entonces, para mí ahorita es mucho más sencillo inventarme que este es un cubo, esta es una entidad, y posteriormente en una segunda etapa le voy a crecer esto. Entonces, por lo tanto, la arista principal va a estar ahí. Nivel de ojos, ¿dónde lo ubico? Ah, bueno, pues sigo esta y luego sigo esta, o más fácil, sigo esta y sigo esta. Y me está diciendo que mi punto de fuga o mi nivel de horizonte está aquí. El punto de fuga, se dan cuenta que está fuera del papel, está como por acá. Y el otro, pues es muy fácil de encontrarlo porque ese me va a estar dando adentro. Vamos a decir aquí y vamos a decir que está por acá. Entonces el punto de fuga está más o menos como por aquí, en este punto. ¿Ok? Entonces, regresemos. Ok. Vamos a hacer todo mi merequetengue. Bueno, merequetengue. Empecemos. ¿Cómo voy a empezar? Voy a empezar haciendo algo que se llaman envolventes. Estas envolventes es esto, es casualmente hacer unas como bolas donde yo voy a ubicar todo mi tema, todo completito, desde lo más arriba, lo más abajo, lo más derecha, lo más izquierda. Al revés, perdón, derecha, izquierda y derecha. Sobre él, lo que voy a hacer es, en base a lo que tengo de imagen, decir, ah, ok, mi volumen, uno va a estar aquí, como que la escalinata va a estar por acá, y el otro volumen va a estar como por acá. Y se dan cuenta que en 3 segundos lo que estoy haciendo es eso, empezar ya a dibujar y a proporcionar. Y no me queda como caballo lechero. O sea, regresemos. ¿Cómo dibuja un niño un Mickey? Tú le agarras y le dices, dibújame un Mickey. ¿Y qué es lo que hace? Número 1, agarra el lápiz como si fuera a masacrar como que fuera un cuchillo y va a masacrar el papel. Agarra y hace. ¡Pum! Sale. Dice, ¿cómo es un Mickey? Ah, pues el Mickey tiene una cabeza, luego una orejota, una orejita. Y como empieza a ver que ya empezó a desproporcionar, para él dice, ah, pues voy a compensarlo. Una grandota, una chiquita. Le hago así y no me importa, no me cerró. Le hago un ojo así y el otro ojo así para que esté en concordancia con las orejas. Luego la nariz le hace por acá y le hace la boca así. Y así dibuja un niño de preescolar, ¿no? Masacrando cosas. En cambio, ustedes ven a los dibujantes y ¿qué es lo que hacen? Empiezan a sacar referencias geométricas. Sí, a lo mejor empezamos
generando un envolvente, pero sobre ese envolvente empieza a ubicar ciertos elementos y empieza a ubicar las generatrices, como si fuera geometría, de los objetos que están sobre ese superficie, y poco a poco empiezan a ubicar las cosas y poco a poco empiezan a darle sentido a las cosas. Y de esa forma es como ellos generan todo lo que es la complejidad, pero partiendo de un elemento básico mínimo, y empiezan a encontrar simetrías y empiezan a generar proporciones. Bueno, esto es expectativa, realidad. Así van a dibujar, pues sí, pero se trata de que no hagan esto, se trata de que me hagan esto. Y se dan cuenta que muy fácilmente, como empecé, pues empecé como calibrando mi mano y empezando a generar elementos principales, sacando algunos ejes, en este caso de simetrías o de composición, y sobre de ellos empecé a ubicar mis cosas, empecé a sacar ciertos elementos geométricos para que una oreja no me quede de esta forma, o los ojos, o la relación con la nariz, o la relación con la boca. Entonces empezamos a generar este tipo de cosas. Bueno, regresemos. ¿Qué estoy haciendo? Estoy haciendo lo mismo, nada más que ahorita son edificios, no son caricaturas, no son personajes de caricatura. Bueno, pues entonces, ya una vez determinado esto, yo puedo determinar que mi arista principal está como por aquí. Y mi nivel de ojos andará como por aquí. Y si lo vemos en realidad, mi objeto este objeto está 2 pisos, mi nivel de ojos está como por aquí, muy próximo a la mitad. Y si esta es la envolvente de todo esto, pues está, la arista está como con respecto, no sé, tal vez 1 contra 6. Ah, perfecto, no pasa nada. Entonces, si esto es 1 y estos son 6, pues bueno, pareciera que sí va bien. Y si no, empiezo a terminar de perfilar las proporciones de mi dibujo. Se dan cuenta que está casi a la mitad, un poquito más, no pasa nada. Bueno, inventemos lo que es. La mitad está aquí, el piso está acá, el techo estará por acá. Entonces, por lo tanto, fugaremos, 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 fugaremos. Y en ese momento empiezo a tener ya una envolvente principal. Tengo ya empezado a generar los despieces. Bueno, ok, despiezamos. Va, ok. Hacia un lado tenemos 2, 4, 6, 8 módulos. El primer módulo siempre es un poquito más grande que el segundo módulo. Y luego la mitad de la mitad, nada más que este sea un poquito más grande que este. Y no olvidemos que a la hora que hacemos subdivisiones, la primera tiene que ser superior a la segunda. Entonces, en ese momento tengo un módulo, 2 módulos, 4 módulos, 5, 6, 7 y los que sean necesarios. Y en horizontal está el entrepiso, que podrían ser dos líneas muy pegaditas o casi pegaditas, dando ese énfasis, y entre piso y techo va una división a la mitad. En el caso de las verticales siempre es a la mitad exacta. No le ocurre lo de las horizontales, que la primera es un poquito más amplia que la segunda. Y hacia el fondo tenemos 2, 4, 6, 7, parece que 8 también. Bueno, entonces, haciendo en proporción, me quedó muy cortito, vamos a extenderlo un poco. Ok. Y luego vamos a decir la mitad de la mitad, más otra mitad, más la mitad de la mitad de la mitad. Y continuamos las divisiones. Y en ese momento ya casi tengo todo el dibujo. Lo único que tengo que hacer es empezar a darle énfasis a las cosas. Bueno, ¿cómo? Pues fácil.
empecemos a detallarlo. ¿Y cómo lo vamos a detallar? Pues tal cual, casi como empezamos a hacerlo. ¿Cómo voy a hacerlo? Bueno, empecemos si quieren por esta parte de aquí del fondo. Bueno, yo sé que este que voy a dibujar aquí, esta jardinera, es paralela a esta, por lo tanto responde en este punto de fuga. Entonces, es casi, casi como si yo extendiera. Luego, aquí. Perfecto. Y sobre esto viene un árbol. No importa. Ahorita hagamos que sea una lechuga parada, no pasa nada. Ok. Luego, estos dos módulos son translúcidos y el resto, los otros dos, son sólidos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues bueno, a lo mejor remarco un poquito mis cancelerías. Y lo que voy a hacer es que dé la vuelta, que sea translúcido, sea de cristal. Entonces, sigo la fuga, sigo la fuga. Y aquí me genera un plafón. Ese plafón lo voy a achurar horizontal. Y continúo como si fuera la jardinera. Y casualmente, aquí trae como un achuradito vertical, desvanecido. Es decir, empieza, puedo hacerlo continuo o discontinuo. Listo. Y ven que ya me dio la sensación de que es translúcido, solo que me falta algo, que dé la vuelta, y aparte que da vuelta, la cancelería también da vuelta. Entonces vamos a inventarle que tiene un módulo de cancel. Aquí hay otro módulo que también da vuelta, y vamos a inventar que a lo mejor da un tercer módulo más. Okay. Y en ese momento vean que ya parece que es de cristal, y a diferencia de estos que son sólidos. Bueno, siguiente. 1, 2 módulos sólidos. Bueno, después 1, 2, 3, 4 translúcidos. Vamos a darle una repasadita muy ligera, sin abusar. Están viendo que estoy haciendo delgados, pero intensos, perdón. Y lo mismo hago en la parte de abajo. Ok. ¿Qué voy a hacer? Pues bueno, yo aquí estoy viendo que este muro tiene un muro costado como este, que es paralelo a este, por lo tanto responde en este mismo punto de fuga. Entonces, va para el punto de fuga, va para el punto de fuga. Ya tengo la relación. Luego, lo que estoy viendo es que termina y hace un muro fondo y es horizontal, es paralelo, este muro fondo es paralelo a este, por lo tanto responden al punto de fuga de acá. Entonces, este viene, si bien este viene para acá, este viene para acá y este viene para acá. Los plafones los vamos a achurar de preferencia o siguiendo la fuga o horizontales, en su caso horizontales. En este caso siguiendo la horizontalidad. Pero ¿qué estoy viendo? Que es un auditorio, entonces yo sé que la parte de atrás es más arriba y la parte de abajo es más abajo. Entonces hago un plano inclinado y lo que voy haciendo son como líneas horizontales, como si fueran escaleras. Y en ese momento vean que ya me está dando el efecto como si fuera un auditorio interno. Si necesito, pues le pongo alguna escalita humana, bla, 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 bla. Exactamente así vamos a interpretar la escalera. Solo que aquí está muy ambiguo y la escalera, como está en un exterior y en un plano mucho más delantero que este, va a estar mucho más detallado. Planos más delanteros, más detallados. Planos más traseros, menos detallados. Aquí solamente detallamos un poquito, sin llegar a exagerar, y listo, es todo, suficiente. Vámonos con la parte de arriba. Casualmente la parte de arriba es exactamente que la de abajo. Entonces, lo que hice en arriba lo voy a hacer abajo. Este plano lateral que da vuelta así es paralelo a esta cara, por lo tanto responde en este punto de fuga. Entonces, viene punto de fuga. Listo. Fugo. Luego, da vuelta, cancelería. Vamos a hacer la misma cancelería que tenga el módulo del de abajo. Y se dan cuenta que lo que voy a hacer es exactamente lo mismo. Fuga, fuga, fuga. Listo. Y ya tengo esta esquina que pareciera que está en cristal y da vuelta. Luego, 1, 2, 3, 4. En este caso son 4 módulos que son sólidos, solo que aquí de repente le metió algunos achurados como si fueran mugres. A veces son hasta arriba, a veces hasta abajo, como interpretando unos escurrimientos de mugritas. Si quieren, remarcamos un poquito las esquinas, las divisiones, perdón.
No todas, porque si no, entonces entramos en problemas. Y de preferencia, los planos más delanteros son los que detallamos más. Luego encontramos una esquina que también es de vidrio, pues vamos a utilizar lo mismo. Ok, alcanzamos a ver hasta el fondo del salón, así. Hacemos en horizontal. Y en este caso, lo que tiene es una división como de cuadrícula. Aquí lo voy haciendo mucho más tupidito y con un lápiz donde estoy haciendo los trazos más gordos, más robustos, pero poco intensos para posteriormente poder detallarlo, poder detallar y acentuar que son unas cancelerías translúcidas. Y se dan cuenta que ya está el salón, ya está, ya me queda translúcido. Sólidos, translúcidos, sólidos, translúcidos. Por último, la escalera, yo sé que termina aquí. Y yo sé que empieza acá, entonces trazo un plano inclinado. Me falta, antes de que yo empiece a ashurar, me falta determinar esta distancia y yo sé que vamos a estar como por aquí. El punto de fuga queda dentro del edificio. Continúo y de alguna forma tengo que empezar a desvanecerlo. Que se note que este es el foco de atención y esto es como contexto. Entonces, ahora sí, ya tengo las dos limitantes y genero, procurando no mover el lápiz, no girarlo, y lo que voy a obtener es, se dan cuenta que seguí la fuga, entonces en ese momento ya tengo la interpretación de que es una escalera. Aquí me están ashurando, haciendo unos ashuros, aquí me están inventando unos ashuros, como para dar esa sensación de profundidad. Ponemos alguna escala humana. No me quedó del todo, no pasa nada. Por eso dibujamos como monitos que sean 2 o 3 para que en contexto me insinúen que son una familia o 2 o 3 fulanitos de diferentes tamaños. Un esquema que sea simplemente interpretación de piernas con brazos o insinuaciones. Y las que están obviamente más atrás son menos detalladas. Son simplemente perfiles. Procuremos entonces que nada más. ¿Qué voy a hacer? Pues bueno, terminarle de dar un poquito de contexto al edificio adjunto y listo. Aquí me está dando que tiene un poco de fondo. Y listo. Obviamente planos delanteros son más detallados, planos posteriores son menos detallados y eso es lo que vamos a estar interpretando. Entonces se dan cuenta que es el mismo procedimiento del charro. Es exactamente lo mismo. Lo único que me cambió es que yo lo estoy tratando de reinterpretar o el tema, pero de fuera son los mismos elementos, casualmente. Entonces, el método del charro pues, es el que más se aproxima a la forma como vemos y es el que mejores resultados logra. ¿Dudas? ¿No? Ok. Se dan cuenta que esto también es mucho de maña, de cómo dibujar y cómo estar interpretando cosas. Como por ejemplo que la escalera, ahorita ya vieron que son puros peraltes lo que estoy dibujando y son muchas rayas en horizontal, casi son puros ashurados. Bueno, eso se trata. A planos delanteros más detallados, planos posteriores menos detalles. ¿Cómo empiezo a dibujar? Preferentemente de detrás hacia adelante. ¿Para qué? Para que si yo a me pasé de tueste,
pues más o menos logre a ver si puedo generar algo. Teniendo siempre la conciencia de que lo que está atrás debe tener menos detalle y menos definición. Y a medida que me voy acercando, genero más detalles. El hecho de que yo haya hecho la escalera mucho más intensa y detallada con respecto al auditorio, lo que me genera es que en automático sea un primer plano y sea un segundo plano. Y que además se vea afectado por algún cristal. Entonces vean esa sensación como la da muy fácilmente el hecho de que yo apliqué de cierta forma el lápiz. El plafón, cómo empecé a achurar primero las diagonales, siguiendo fugas, y las horizontales poco a poco las voy cerrando hasta que se me hace un bloque como batido, saturado, denso. Entonces en ese momento me da esa sensación de que se van juntando y continúa el plafón, pero se me hace una mancha. Entonces, esos son los detalles que vamos a ir poco a poco afinando. ¿Dudas en este, seguro? ¿No? ¿No hay dudas? Bueno, entonces vamos a hacer algo. Denme un segundito. ¿Dudas? No, denme un segundito a lo que conecto la lab. Ya está descargando. Listo. Ahora sí. Vámonos con el último del día de hoy. Este último casualmente va a ser el ejercicio, uno de los ejercicios que van a hacer hoy de tarea. ¿En qué consiste? Bueno, consiste en una superficie curva. ¿Cómo vamos a partir? Bueno, vamos a partir de que las curvas en fuga, en perspectiva, o las puedo hacer en base a una envolvente geométrica cuadrada y sobre ellas voy a empezar a ubicar los puntos máximos, los mínimos y de alguna forma por dónde debe de pasar, ¿sí? Como aquí. Entonces, al momento de yo fugarlas, o hago lo mismo, genero los mismos trazos en la parte posterior, que fue, toca aquí, que es este es horizontal, este es horizontal. Toca arriba, toca abajo, en algún punto intermedio, hace curva, y de alguna forma aquí hace otra curva, como hasta aquí. Y lo único que hago es tocar puntos, ahora sí, y hacer ese énfasis de formas. Bueno, una forma sería eso. Otra forma es, enfócame solamente en esta parte. Vamos a hacer lo mismo. Entonces yo sé que a la mitad va a ser horizontal. De aquí toca este punto, toca este punto. Tengo mis referencias geométricas, entonces de aquí poco a poco lo perfilo. 2 o 3 pasadas, las que sean necesarias, preferentemente líneas suavecitas y despacito. Y ahora sí, lo que voy a hacer es fugarlas. Y tratar de copiar hasta cierto punto, por ejemplo, esta curva. Y esta curva de aquí, tratarla de copiar acá. Y se dan cuenta que ya tengo casi mi objeto. ¿Ok? Entonces, yo sería de la idea, obtenemos el mismo resultado, nada más que en esta ocasión tenemos que trabajarlo doble. Yo sería de la idea de que ocupemos este criterio y lo resolvemos. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacerlo de una vez. ¿Qué hacemos? Bueno, pues vamos a empezar. Resulta que tenemos una cubierta laminar, la cual más o menos hagamos lo que hace así.
No, me quedó muy feo. Perfecto. Ahora sí. Vamos a decir, vamos a ubicar que nuestro punto de fuga está justo al borde de la última, que viene siendo esto. Nuestro nivel de horizonte va a estar aquí, entonces el punto va a estar realmente acá. Ok, tenemos esto. Yo sé que tiene que ir al punto de fuga, entonces esto, sacamos punto de fuga. Y lo que vamos a hacer es remeter para generar un cancel. Entonces esto también lo fugamos y voy a tratar de copiar esta curva. ¿Sí? En ese momento, aquí ya tengo una cancelería. Entonces, esta cancelería lo único que tengo que hacer es modularla. Seguimos las fugas. Si un punto de fuga está dentro, el otro punto de fuga está afuera. Normalmente siempre van pegados así y siguen este mismo esquema. Luego, lo que voy a hacer es este borde, fugarlo, no pasa nada. Y de alguna forma traemos unos refuerzos de la cubierta laminar. Entonces, estos refuerzos son paralelos y siguen la misma incidencia de la forma. Con que se parezcan, con eso es más que suficiente. Y ahora sí, puedo empezar a darle esa sensación de curva, como con ciertos toques de estar ashurando. Y vean que en ese momento ya me está dando esa sensación de curvatura. Cuando tengo curva hacia adentro, genero lo opuesto, pero siguiendo la misma fuga. En este caso, la relación que existe con el punto de fuga. Y en ese momento voy desvaneciendo. Y vean que ya me quedó. Ya me da esa sensación de curvatura. ¿Qué voy a hacer? Que esta de acá arriba la voy a hacer igual. Voy ashurando, voy abriendo, voy desvaneciendo. Forzosamente no puedo o no quiero llegar hasta abajo, pero con esos toquecitos me da esa sensación de curva. Posteriormente, aquí tengo otra curvatura, tengo otra doble curvatura, entonces empiezo tocando, desvaneciendo. Y la parte de adentro, tocando, desvaneciendo. Refuerzo nada más mi borde. Y empezamos con el dibujo trae algunas columnitas. Vean que las estoy haciendo muy delgados los trazos. Si necesito, cambio a otro lápiz que tenga la punta mucho más afilada y genero estas dobles líneas o, en su defecto, estas bordes internos y externos de las superficies. Ok. Posteriormente, ¿qué voy a hacer? Bueno, ahorita tengo resuelto casi todo de la misma forma que se resuelve un edificio sólido. Gris con blanco, igual no necesita borde, pero yo quise terminarlo de enfatizar. Vean que aquí dejé un pedacito de blanco para que sea gris con gris, blanco, negro con blanco, borde. ¿Por qué? Porque es el borde que me está haciendo, es el asurado que me está dando la curvatura. Aquí posteriormente lo voy a asurar con negro, entonces esta parte de aquí igual no la necesito remarcar tanto, pero casualmente estas zonas de acá sí las voy a tener que remarcar, entonces poco a poco lo voy definiendo. Vamos a ponerle, esto viene aquí, resulta que esta cubierta de laminar se hace un techo, entonces esta curva la voy a tratar de copiar y emular a la parte de abajo. ¿Por qué? Porque en algunos puntos salen algunas columnas verticales que me sustentan. Vean que esa insinuación de que es la misma columna, nada más que mucho más adentro una de otra. Aquí voy a poner otra. Fugando, me quedará como por acá. Otra última columna. Fugando, me quedará como por acá.
Y preferentemente, siempre las horizontales, los pisos, vamos a un poquito engrosar y hacer estos como elementos horizontales. Se vale que le pinten algunas rayitas, algún como pastos, hierbas, cosas así. Ok, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a empezarle a terminar. Esta cubierta laminar está con respecto a esta fuga, entonces vamos a fugar. Y vamos a hacer nuestros ashurados fugados. Ahorita voy a empezar a degradarlo. ¿Para qué? Para que no me tape las columnas. Ya tengo esa insinuación de que es oscuro y me está generando una penumbra. Ya lo tengo desarrollado. Entonces lo único que tengo que terminar es, es casualmente afinar y terminar de dar las curvaturas. Siguiendo lo más que se pueda la fuga. Y en ese momento, vean, ya tengo un plafón. Aquí sí necesito copiar la misma curva y hacerle un pequeño pedazo, un pequeño borde. Perdón, no gordo, delgado, intenso. Mi lápiz a todo lo que da y delgadito, procurando que no pierda filo. Aquí ya no me importa. Y en ese momento, que lo que obtengo es esa sensación de que es una gran cubierta que viene baja y se convierte en un gran techo. Esta curva la trato de emular como por acá, no me importa que no me dé del todo, es nada más en sección. Y a lo mejor aquí sí, algunos toques para que me dé esa sensación de curvatura. Lo único que me habría faltado entonces es regreso a mi lápiz un poco más chato y empezar a hacer penumbras. En este caso, los trazos van a ser verticales y voy a respetar algunas separaciones en blanco para que se interpreten como... Se dan cuenta que estoy dejando algunas líneas horizontales en blanco y verticales ante todo, que vendrían siendo esos módulos de cancelerías. ¿Por qué? Porque al final la penumbra es mucho más oscura que todo lo demás. Y en ese momento, el contraste, el fondo, la penumbra con los canceles, el cancel tiene una tonalidad mucho más clara que si fuera el aluminio contra la cancelería. Aquí mezclo los dos ashurados, no me pasa nada. Aquí voy a empezar un poquito a aclararlo, que no sea tan oscuro, pero manteniendo esas separaciones. Y lo que vamos a hacer es inventarnos cancelerías, separaciones, modulaciones. En algunas ocasiones sí se vale que lo haga desde arriba hasta abajo, y en otras no. Y como pueden ver, en ese momento que ocurre, que esto se me avienta para atrás, se me viene para adelante, 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 y se clarifican todos estos elementos. ¿Ok? Entonces, como pueden ver, es el ejemplo de cómo hacer la tarea. ¿No me llevó mucho tiempo? Pues no, porque ya más o menos tengo noción de cómo hacerlo. Les estoy dando muchos tips de cómo resolverlo, cómo terminar de dar curvaturas, sensaciones, profundidades y empezar a generar cosas. Bueno, les puedo decir que las delgados me sirven para enfatizar cosas. Y cuando se trata de hacer fondos, voy a agarrar un lápiz chato, más chato. Entonces, vamos a hacer combinaciones. De repente hacemos cosas delgadas, lo giro y tengo un automático chato punta. Con la punta trabajo y desarrollo de otras formas. O en su defecto cambio de lápiz a uno que no esté tan afilado y en ese momento lo trabajo. Ok, ¿alguna duda? ¿Dudas? ¿No? ¿Seguros? Ok. Entonces, pues se dan cuenta que esto es mucha práctica, mucha noción de perspectiva. ¿A dónde vamos? A un punto de fuga, a otro punto de fuga, una arista principal, empezar a hacer envolventes, empezar a hacer geometricidades. Y si me pierdo, tan fácil. En vez de que el carro empiece a patinar, meto freno de mano,
Me relajo, me sereno, empiezo a geometrizar las cosas, como esto, geometrizado, y poco a poco empiezo, un gran problema lo empiezo a resolver como si fueran varios proyectos chiquitos, que le voy metiendo esto y esto y esto y esto, y me genero un buen dibujo. Okay. ¿Dudas? ¿No? No hay dudas. Bueno, entonces, en unos instantes les libero la siguiente tarea, por favor, y nos vemos la siguiente clase. ¿Sale? Entonces, por favor, practiquen mucho. Esto es de práctica, error, práctica, error, práctica, error. ¿Estamos? Bueno, entonces, nos vemos la siguiente semana. Cuídense mucho y nos estamos viendo. Cualquier cosa, me mensajean, por favor, ya sea en la aplicación, en el Classroom, o en su defecto me mandan algún correo si tienen alguna duda. Bueno, bye bye, chicos. Muchas gracias. Gracias, Paco. Bye. Gracias. Gracias. Gracias, Bye. profe.